Buenas tardes ya, 12:02. Un placer estar con ustedes. Eh, Quisimos hacer esta rueda de prensa un poco para informar el avance sobre este acuerdo, minuta, que empezamos la semana pasada, sobre la cual ya ustedes tienen información, y ayer la OPS, en voz de su propia directora general, la doctora Clarice Tien, habló sobre parte de los avances. Queríamos, por una parte, hablar sobre esos avances y algunos aspectos que hemos estado tratando en esas reuniones. De acuerdo a la información emitida ayer por la OPS, el elemento a destacar allí es la línea de trabajo de la descentralización o la apertura de pruebas diagnósticas, fundamentalmente pruebas moleculares, que son las pruebas de PCR, como se llaman en Venezuela, para tratar como eso como una estrategia que tiene múltiples espacios positivos. Creo que debemos insistir en que esta iniciativa de la apertura de las pruebas de PCR, que no se ha concretado todavía, pero esperamos que se concrete muy prontamente, es algo que habíamos comunicado desde el equipo asesor desde muy temprana la epidemia. La apertura de diferentes laboratorios que hagan pruebas tiene diferentes beneficios. El primero de ellos, poder acelerar el tiempo de respuesta de los pacientes. Buena parte de nuestros pacientes que estén positivos, que estén sintomáticos o no, una vez que se hace la prueba, tienen que esperar un tiempo variable que puede ir desde 2 días a veces hasta 9 días. Y en algunos de ellos en situaciones complejas porque están hospitalizados, están en refugio, están en hoteles, están confinados y de alguna manera ese retraso del resultado de las pruebas prolonga una estadía que puede ser innecesaria, que amerita costos y de alguna manera angustia para los pacientes. El otro aspecto importante es que acelere el diagnóstico. Es muy importante que los pacientes positivos se tengan lo más temprano posible la positividad, no solamente por su manejo clínico, sino también por la pesquisa epidemiológica de los contactos que están relacionados con esos pacientes. Tiene un resultado muy importante para el tema de los pacientes que están confinados, en particular un número importante de personas que están en los refugios en la zona fronteriza. Tiene también importancia muy que no podemos dejar de mirar en relación a las altas. El criterio que ha exigido el Ministerio de Salud para egresar a los pacientes, lo que se llama la alta clínica, el alta de un sitio de hospitalización a su casa, requiere 2 resultados de prueba de PCR negativa. Por lo tanto, si no las tienes o se tarda o sigue estando positiva, de alguna manera retrasa el alta de estos pacientes que la mayoría de las veces tienen una condición clínica estable y que ya no generan posibilidad de infección para ellos. Al final, poder tener un número mayor de laboratorios que puedan hacer pruebas diagnósticas, creo que tanto en el sector público como en el sector privado, sería muy importante. Nosotros tenemos conocimiento de al menos 8 laboratorios, la mayoría de ellos asociados al mundo académico, estoy hablando de universidades, centros de investigación de la más alta calidad, que ya vienen, que tienen el know-how, tienen el conocimiento previo porque hacen PCR de otros virus, pero tienen la capacidad técnica para hacerlo. De alguna manera se nos notificó que la política estatal en este momento tiene que ver con que el laboratorio que procesa una muestra como esa tiene que tener un nivel de bioseguridad 3, que implica el uso de una cosa que se llama campanas de flujo laminar y unas medidas de bioseguridad muy altas. Pero sabemos, y eso lo compartimos en la reunión de ayer, que hay kits del laboratorio, uno de ellos se llama Gene Expert, es uno de ellos, no es el único, pero es el que estamos más familiarizados en el país, donde ya hay equipos de eso en Venezuela que no requieren un equipo de bioseguridad nivel 2, no nivel 3, que pueden ser realizados en sitios, como le dije, del sector académico y bien del sector privado eventualmente, para hacer diagnóstico, y esto sería un gran avance en este tema. Quedamos con la anuencia de la OPS, hacer una consulta a los expertos de la OPS para discutir esto, el nivel de bioseguridad, que creo que se puede resolver sin mayor problema, y
la OPS nos notificó que hay 4 Gene Experts en Venezuela que venían usándose para otras pruebas, por ejemplo, de tuberculosis y de VIH, que pueden, optimizándose y teniendo los insumos, utilizarse eventualmente para el diagnóstico de COVID. Creo que esto es uno de los elementos donde podemos avanzar mucho más rápido. Y la segunda elemento tiene que ver con los equipos de protección. Estamos de acuerdo y de alguna manera, digamos, apoyamos el hecho de focalizar los recursos donde hay mayor número de pacientes en este momento. Pensamos que a pesar de que Zulia sea, digamos, el punto caliente en este momento y, digamos, orientar nuestros esfuerzos de protección hacia allá y probablemente diagnóstico, pensamos que la historia natural de la epidemia, por lo que hemos visto en otras partes del mundo, inclusive en América Latina, es que este fenómeno muy probablemente vaya a repetirse en otros estados, porque esa es la dinámica viral. Más allá de las críticas que uno pueda tener al manejo bueno o malo de la epidemia, en el caso específico de Venezuela, aún los países que han hecho manejo bueno de la epidemia, vemos que hay el pase a una fase de expansión de la transmisión. Entonces, nos preocupa Maracaibo, nos preocupa, y ha sido nuestra preocupación, inclusive desde el día 1, el tema del foco en los equipos de protección al personal. Por lo tanto, queremos, para nosotros tenemos... Una libertad. Aparece la noticia de la censura a los Twitter del presidente Trump. No censura, pero le pones un adjetivo y ya estás... Se nos está metiendo un ruido aquí que no estaba... Ok. Entonces, en relación a los equipos de protección, queremos avanzar hacia sobre el COVID-19. Evidentemente que a lo que... 100% de los hospitales que están viendo pacientes todo el tiempo. Por ejemplo, hemos estado en contacto con el Hospital Universitario de Maracaibo. Lo tenga, nos vamos de inmediato. Nos habían dicho... Esto es importantísimo y después... Nos habían dicho que no había podido cambiarse la guardia en la unidad donde están hospitalizados los pacientes que están críticos con COVID porque no se disponía del equipo de protección. Que inmediatamente llegara, porque Venezuela estaba bajo los efectos de una pandemia. Y hay familiares preguntándose cuál es la suerte de los venezolanos. Y el gobierno. Entonces seguimos, después de estas interrupciones, con los equipos de protección y queremos avanzar hacia tener una medición objetiva de la protección del personal de salud en todos los hospitales que nos permitan decir un número que satisfaga esas necesidades. La OPS también se comprometió a buscar, tanto en el Sistema de Naciones Unidas como en sus propios almacenes, ver el equipo de protección que haya para enviarlos tan pronto sea posible y tengamos esa protección. Creo que es importante que nosotros hagamos saber que nuestros niveles de disponibilidad de equipo de protección debe ser el máximo posible, tanto en las unidades de terapia intensiva o unidades de cuidados respiratorios, como en las unidades de emergencia. En términos en el concepto de control de infecciones, que es un tema muy relacionado a la protección de la transmisión de enfermedad en los ambientes hospitalarios, implica que el médico que atiende un potencial paciente con COVID que puede estar diagnosticado o no puede estar diagnosticado, parte de un concepto que llamamos protección universal. Protección universal implica que cualquier paciente que llegue a una emergencia de un centro hospitalario en Venezuela debe ser atendido por un personal de salud que tiene que tener una protección mínima. Esa protección mínima, según la Organización Mundial de la Salud, en casos de pacientes que son de emergencia, sospechosos, no diagnosticados, que no tienen exposición a aerosoles, implica el uso de mascarilla, tapaojos, guantes y una bata protectora. Ese es el equipo mínimo de protección. Y los pacientes que requieren cuidados ventilatorios o producción de aerosoles, unidades de terapia intensiva, donde el criterio de severidad es mucho mayor y la protección debe ser mucho mayor, requiere ya la utilización de otro nivel de protección, que implica protección de aerosol, por ejemplo, el uso de escafandra o trajes protectores completos. Son dos niveles de protección diferentes, pero creo que debemos avanzar hacia que cada uno de los niveles de protección en cada uno de los hospitales donde sean derivados pacientes que puedan ser sospechosos o que puedan tener
probabilísticamente enfermedad por COVID-19, el personal de salud está protegido. Esos son nuestros dos puntos importantes que debemos resaltar en relación a la información que liberó la OPS ayer, y de alguna manera nosotros queremos hacer insistencia de que a través del monitoreo que hemos venido haciendo día a día tanto en el monitoreo social como en el monitoreo de la encuesta nacional de hospitales, nos preocupa mucho la disminución de los servicios básicos en los hospitales, fundamentalmente agua para las medidas de higiene de los pacientes, jabón y electricidad, que todavía están en niveles de déficit importantes. Sé que otro organismo de Naciones Unidas como UNICEF está trabajando en la disponibilidad de agua, pero queremos tratar de que estos mecanismos sean los más rápidos posibles para garantizar que las medidas básicas y el lavado de manos, es la más importante de ellas, sea una realidad en todos los hospitales de Venezuela. Entonces, bueno, yo voy a terminar por aquí y dar paso a sus preguntas en relación a estos puntos que hemos hablado en la mañana de hoy. Muchas gracias. Bueno, doctor Julio, aquí tengo las siguientes preguntas. La primera pregunta es para Mariana Souquet, de Efecto Cocuyo. Luego le sigue Gabriela González, de la W de Colombia, y Luisa Quintero, de Tal Cual. Y proseguimos con la siguiente pregunta. Primero, Mariana Souquet. Saludos, Mariana. Buenos días. Sí, justamente hablaba sobre la descentralización de esas pruebas y quería preguntarle cómo será esa descentralización, si tienen pensado darle prioridad a los estados fronterizos, dado el retorno de todos los venezolanos. Bueno, ¿cómo será? Si ya sabemos que hay al menos 8 laboratorios que pudieran habilitarse. Y la segunda pregunta era acerca del acceso a los servicios, ¿no? Hay hospitales que todavía siguen reportando fallas de agua y ya usted comentaba que UNICEF estaba trabajando en eso, pero más allá de agencias de la ONU, ¿se habló algo específico con el ministerio? Doctor Julio. Vamos a una secuencia de 3 y contesto, que a lo mejor nos rinde más el tiempo así. ¿Te parece? Ok. Gabriela. Buenos días, doctor Castro. Mi pregunta también va relacionada con este tema de la descentralización de las pruebas PCR del Instituto de Higiene y va en el sentido de, también esto implica que ustedes desde la Asamblea Nacional tengan conocimiento de las cifras y de los datos. Eso por una parte, ¿no? Por la otra, con respecto a esta matriz de opinión que ha generado el gobierno de Nicolás Maduro con lo que ocurre en el Zulia y esta supuesta cepa más agresiva, ¿qué tanto puede ser eso cierto? Eso también se ha conversado, la manera en que comunicacionalmente se está tratando el virus. Eso se ha discutido en las reuniones que han tenido junto con la OPS y cifras reales incluso de más allá. Es decir, estas reuniones van a permitir que ustedes tengan una base de datos a partir del 1 de junio en adelante o desde el 13 de marzo y lo que ha venido ocurriendo para que también ustedes hagan de alguna manera un histórico de lo que ha venido sucediendo con las cifras. Gracias. Si quiere esas dos, doctor, y luego vamos con otras 3. Perfecto. Fíjense, en relación a la descentralización y las pruebas, si bien creo que en este momento deberíamos hacer foco sobre las zonas donde hay más casos, en términos de los laboratorios que pueden procesar esas muestras, en general, no son laboratorios que pueden moverse, ¿okay? Entonces, hay que compaginar la disponibilidad de los laboratorios con las áreas de prioridades. Entonces, sabemos que en el occidente del país ya conocemos que hay un par de laboratorios, aparte del equipo móvil de higiene que está en San Cristóbal, que está procesando muestras. Probablemente habría 1 o 2 laboratorios más en el occidente del país que estarían quizás en la primera fase para tratar de que esas zonas tengan primero los insumos o prioritariamente en relación. Pero yo soy de los que piensa que tenemos que fortalecer todos los laboratorios porque la epidemia normalmente es dinámica y lo que ahorita está pasando probablemente termine pasando en otra parte. Entonces, creo que a pesar de que debemos focalizarnos en el tema donde hay mayor número de casos, sí es importante
tener claro, porque estos son laboratorios que tienen un nivel de apresto mínimo. No puedes crear un laboratorio de esto de la noche a la mañana, ¿no? En relación al agua, Mariana, fíjate, yo creo que en estrategia de este tipo de negociaciones o acuerdos o lo que sea, como ponga que le llamamos, yo creo que tenemos que tratar de avanzar primero sobre las cosas que podemos movilizar rápido, ¿okay? El problema del agua y la electricidad es un problema estructural en Venezuela y lo entendemos claramente así. Y tenemos claro que es algo que no necesariamente vamos a poder resolver en la medida que debería resolverse. Esto no debería postergarse, pero en términos de la capacidad real de resolución, no es algo que quizás podamos resolver en una semana, pero quizás en una semana o en dos sí podemos resolver el tema del equipo de protección. O sea, por eso estamos trabajando primero unos temas y después otros, sin abandonar lo que es absolutamente indispensable. Pero no hemos hablado de esos temas en este momento, de los temas de los servicios básicos. Le hemos notificado que estamos muy preocupados por eso, pero no es algo sobre lo cual ahorita, quizás en ese ámbito, esa discusión y asociado a esos recursos, tengamos algo directo. En relación a la pregunta que me hacía Gabriela, es nuestra pretensión, ¿ok? Y lo hemos dicho no solamente desde el día 1, desde el día menos 300, menos 800, tenemos 3 años sin boletín epidemiológico. Nosotros no debemos renunciar a la información epidemiológica. Yo había traído por aquí una pantalla para compartirles, y es que en la mayoría de los países del mundo, utilizando una técnica que se llama ciencia abierta de datos, tenemos acceso a información de datos, por ejemplo, género, edad, la zona donde vive, la historia de la secuencia de cómo se contagió, cuándo empezaron los síntomas, cuándo dio la prueba positivo, cuándo dio la prueba negativo, y eso es parte del gran avance que ha tenido la ciencia con COVID. Lamentablemente eso en Venezuela no lo tenemos. Nosotros quisiéramos tener acceso a eso, se lo hemos notificado al ciudadano ministro, pero hasta ahora no lo hemos tenido. Creo que Venezuela tiene una deuda con las organizaciones internacionales, con la ciudadanía venezolana, con el país, de tratar de tener una información epidemiológica que sea transparente, que sea acertada y que sea acorde a los tiempos que necesitamos. Queremos avanzar hacia allá. Hasta ahora no hemos avanzado en ese sentido, se lo hemos notificado al ministro, cuál es nuestro interés en relación a eso. Y Dios quiera que podamos avanzar en eso, porque es algo que hoy en día es parte de la información que debería ser información pública, por supuesto, protegiendo la identidad de los pacientes. No debemos llegar hasta allá, pero sí alguna información que permite poder saber para el ciudadano cuánto más o cuánto menos riesgo tiene. Por ejemplo, hemos visto mapas de densidad de casos por parroquias en otros países de América Latina, por ejemplo, como Perú, como Chile. Entonces, tú sabes si vas a hacer una actividad en medio de una cuarentena o una flexibilización de la cuarentena, cuáles zonas tienen más riesgo, otro por la densidad de casos que hay por parroquia. En el caso de Venezuela sería parroquias o municipios, y esa información que la comunidad debería conocer. Hacia allá deberíamos movernos. Hasta ahora, repito, no lo hemos tenido, pero creo que es uno de los puntos importantes. Insisto en nuestro foco: equipo de protección, pruebas. Esos son los dos focos en los que estamos trabajando ahorita, y quiero que entiendan el equipo de protección bajo dos perspectivas. La primera perspectiva es proteger a nuestro personal de salud, pero más allá de proteger al personal de salud, los ambientes hospitalarios no se pueden convertir en focos de transmisión de enfermedades. Y eso ha sido un elemento donde la Organización Mundial de la Salud ha marcado muy bien la dinámica del equipo de protección. El equipo de protección tiene un fenómeno doble, que es proteger al personal y evitar que un paciente que va a un hospital porque se cayó en una moto, por ejemplo, o un niño se fracturó un brazo porque se cayó en una mata o montando bicicleta, vaya al hospital buscando atención médica y en el hospital pueda contagiarse porque hay otros pacientes que puedan tener coronavirus. Eso tiene una dinámica específica de control de infecciones, que es que tú separes la lógica y el camino de los pacientes con síntomas respiratorios a aquellos pacientes que vienen al hospital porque tienen un infarto o porque tienen un accidente cerebrovascular o porque tienen otra razón. Y eso es algo muy importante sobre lo cual trabajar, cuyo punto fuerte es el lavado de manos y el equipo de protección. En relación a la cepa, hasta ahora la información científica disponible en el mundo y es muy prolija en relación a los estudios genéticos del virus. No hay ninguna evidencia de que las mutaciones, que sí las hay, tengan alguna modificación en relación a la transmisibilidad o a la severidad de la enfermedad.
hasta ahora el status quo del conocimiento mundial es ese. La ciencia es avance, ¿ok? Y yo creo que de alguna manera la confusión que pueda estar pasando es que contra qué estás comparando el comportamiento del estado Zulia en este momento. Si estás comparando el estado Zulia en este momento contra el estado Zulia de hace 2 meses, donde la transmisión era relativamente pequeña, obviamente hay una situación diferente. Pero en nuestra opinión, el comportamiento que estamos viendo en Zulia obedece, y probablemente en algunas otras zonas del país, comenzando a lo que sería el inicio de la fase exponencial, como está viendo Brasil, está viendo Chile, está viendo Colombia, está viendo México, o sea, la mayoría de los países, y están viendo reaparición en algunas otras partes del mundo donde se ha flexibilizado la cuarentena, como Irán, por ejemplo. Entonces, le transmitimos al ministro nuestra preocupación. Nuestro diálogo es eminentemente científico, ¿ok? El doctor Alvarado es un médico igual que yo, de la misma universidad que yo, somos profesores de la misma universidad además, y creemos que las razones por las cuales el comportamiento del virus es el que obedece a una forma estereotipada del virus de comportarse, pero en todo caso, en Venezuela hay la metodología necesaria, porque hemos trabajado, inclusive hemos publicado sobre eso. Cuando hay mutaciones del virus, hemos publicado en VIH y en hepatitis B de los laboratorios más renombrados del país en genética viral. Si hay una mutación, eso hay formas de demostrarlo. Y eso no debería tardar mucho tiempo. Entonces, si hay la forma en Venezuela de demostrar genéticamente de que ese virus es diferente o es igual a los otros y cómo eso influye en la transmisión, en Venezuela hay la forma de hacerlo. Si hasta ahora no lo hemos tenido, yo asumo que hasta que no tengamos esa prueba, es el comportamiento normal del virus. Doctor Castro, yo no sé si pudiese repetir la parte donde usted habla de lo positivo de descentralizar las pruebas, porque en ese momento se metió el audio en el momento que explicaba eso. Y le siguen Sí. a las preguntas Luisa Quintero, de Tal Cual, José Gregorio Yepes, de Contrapunto, y Jorge Luis, de CNN. En relación a la celeridad de las pruebas, tiene múltiples beneficios. Esta es una prueba molecular, ¿okay?, que detecta la estructura del virus directamente. Y el beneficio que tiene es, uno, que tú puedes identificar a un paciente que realmente está positivo mucho más rápido, empezar la terapia mucho más rápido, puedes identificar a sus contactos más rápidamente y evitas tener a pacientes que eventualmente son negativos 5, 6, 7, 8, 9 días hospitalizados o en un refugio o en un hotel esperando el resultado, solamente esperando el resultado de la prueba. Entonces, eso bajaría mucho la carga que tiene sobre los centros de observación, que hay de varios tipos, hay hospitales, hay hoteles y hay refugios, y eso de alguna manera, el hecho de que tú tengas gente acumulada, aún esperando resultados de laboratorio, es una práctica que está reñida contra las normas que debería ser en la transmisión de virus. Tú quieres que la gente esté, por eso en las medidas de cuarentena, porque tú no quieres que la esté junta, aun cuando sean sospechosos. El que es positivo tiene que estar aislado y el que es negativo tiene que estar en su casa. Entonces, esa diferenciación de los pacientes está muy relacionada a que tengas resultados rápidos de prueba. Y, por ejemplo, esos laboratorios que se llaman los Gene Expert, es como un printer pegado a una computadora. En Venezuela hay varios en el sector público y hay varios en el sector privado. Genera un diagnóstico de COVID más o menos en 40 minutos. ¿Okay? Entonces, obviamente no tiene una capacidad de análisis de miles al día, tiene de cientos al día, pero eso pudiera aligerar las pruebas y este tema de los pacientes esperando resultados durante varios días, que algunos son positivos y otros terminan siendo negativos. Este tema, y el otro tema es las altas. La normativa del Ministerio de Salud para egresar a un paciente que tuvo COVID implica que tengas 2 resultados de PCR en un intervalo de 24 horas negativo, para que la persona pueda tener una alta clínica, se vaya del hospital y vaya a su casa. ¿Okay? Ese paciente que espera que le toman la muestra un PCR, puede tardar varios días más después que ya no tiene ningún síntoma y no tiene periodo infeccioso, puede tardar varios días más en el resultado de la prueba. Por eso queremos que acelerar los tiempos de resultado de la prueba, y eso solamente se puede hacer descentralizando, que tenga muchos más laboratorios los que tenemos y puedas hacer mucho más diagnóstico. Otro evento de la prueba
puede ser que al acelerar los diagnósticos, tú tienes una medición de si la flexibilización de la cuarentena tiene un impacto negativo o positivo sobre el número de casos. Si tú tienes un retraso hoy en día de una semana, por ejemplo, en dar los resultados, cuando tienes este periodo de 7 y 7, no tienes la suficiente rapidez en dar los resultados para ver si las medidas que tuviste de flexibilización tienen un impacto negativo. Y eso es otro elemento positivo de la prueba. Entonces que al final todo el mundo sale beneficiado de que tengamos mucho más laboratorio. Probablemente con la rectoría metodológica del Instituto Nacional de Higiene no tenemos problema con eso, o con la veeduría de la OPS con sus expertos, pero sí creemos que la descentralización es un elemento central, como bien lo dijo la OPS en el día de ayer. Gracias, doctor. Entonces está la pregunta de Luisa Quintero, Vanessa Davis o José Gregorio Yepes de Contrapunto y Jorge Luis Pérez de CNN. Luisa. Buenas tardes, doctor Castro. Tengo varias preguntas que hacerle. Con respecto a la descentralización de las pruebas PCR, justamente usted comentaba que actualmente hay disponibles 8 laboratorios que podrían realizar estas pruebas, pero también quería preguntarle si esos 8 laboratorios serían suficientes para atender la demanda de casos en el país y si estarían evaluando, pues, ya que ha dicho que estos laboratorios no se construyen de un día para otro, pues si se estarían evaluando habilitar otros laboratorios en el país para esto y para poder atender la demanda. Otra pregunta es justamente sobre los equipos de protección. ¿Cuándo van a empezar a llegar y empezar a surtirse los hospitales y todos los centros Centinela que ha dispuesto el Ministerio de Salud de equipos de protección? También sobre vigilancia epidemiológica, ayer la doctora Carisetien mencionaba que habían ciertos acuerdos sobre vigilancia epidemiológica, a qué acuerdos habían llegado o sobre qué han conversado en este punto. Y por último, preguntarle sobre el aporte de Héroes de la Salud que dispuso el gobierno interino para el personal de salud. Esto se esperaba a finales de mayo, todavía, ya estamos a casi los primeros 15 días de junio, y pues el personal de salud sigue esperando. Si tiene conocimiento, tiene información de cuándo entregará. Muchas gracias. Vamos con Vanessa, si quieren. Dile que estoy aquí escribiendo. Aquí está escribiendo. Le habla José Gregorio Yepes, de Contrapunto. Muchísimo gusto. Está aquí Vanessa con nosotros también. Pero, doctor, le hacemos varias consultas. ¿Tienen ustedes una estimación del subregistro de mortalidad en el país? Por otro lado, el esquema de flexibilización puede ciertamente contener la cuarentena. No, contener la pandemia. ¿Existe la posibilidad de nuevos espacios de acuerdo parecidos al avalado recientemente por la OPS? Por otro lado, ¿cuántas camas con ventiladores para enfermos de COVID-19 existen en el país? Y por último, lo que pasa en Colombia y en Brasil realmente está marcando la situación en Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que vamos con esta serie de 2 preguntas porque hay varias subpreguntas. Para Luisa, fíjate, la pregunta es suficiente, no puede tener una respuesta directa porque no es lo mismo que tú estés hablando de suficiente y suponte tiene 3.000 casos que tiene 80.000 casos, ¿ok? Esa pregunta es móvil, a lo mejor puede ser suficiente ahorita y puede ser no suficiente dentro de un mes, ¿ok? Entonces, la estrategia en general es cuanto más pruebas hagas, mejor. No hay un dintel internacional de pruebas suficientes o pruebas no suficientes. Depende mucho de la dinámica. Y quiero serles claros a ustedes. En el mundo entero puede llegar un momento, no es el actual, pero puede llegar un momento en que tienes un volumen tal de pacientes que no le puedes hacer PCR a todos los pacientes. Lo pasó en China, pasó en Italia, pasó en Italia, en España, pasó en algunas zonas de Estados Unidos,
Entonces, tú lo que tienes que tener es una capacidad robusta de diagnóstico. Y puede llegar un momento, como le dice, que la epidemia tiene suficientes casos, que mira, el que llega al hospital y no tiene criterios de hospitalización, señor, usted lo contamos como coronavirus y se va para su casa y lo llamamos por teléfono, que es lo que hacen la mayoría de los países. No podemos pretender tener todos los pacientes hospitalizados por coronavirus, sino solamente a los que necesiten estar hospitalizados en algún momento. ¿Okay? Creo que es importante tenerse clara esa pregunta. Entonces, el suficiente, bueno, estamos partiendo de 1 y queremos llevarlo a X, un número mayor que 1. Los laboratorios con los cuales nosotros hemos estado hablando son laboratorios que ya vienen trabajando no en pruebas de COVID, sino en otras áreas de diagnóstico microbiológico o viral, y tienen el conocimiento y la disponibilidad y la capacidad técnica. Como les digo, mientras más, mejor. Creo que si podemos tener 20, ojalá pudiéramos tener 20, creo que 20 aún pudieran no ser suficientes. Pero en este momento, aumentar la capacidad para que el tiempo de respuesta sea rápido es una estrategia vital. Y creo que si podemos ampliar de 1 que hay ahorita, o 2, o 1 más 1, porque el que está en Táchira es de alguna manera una extensión del Instituto Nacional de Higiene, pudiéramos, creo que sería positivo. Eso es a lo que estamos presionando. En relación de los equipos de protección, ¿cuándo? Bueno, un poco, creo que hay unos temas de logística, porque según nos comentó el ministro Alvarado, ellos han recibido donaciones de equipos de protección de China, hasta donde recuerdo, pero el problema es que eso tiene que estar disponible donde lo necesita. Entonces creo que hay que resolver en la cadena varias cosas. Uno, el tema del suministro, que es un tema obviamente con los que tienen que ver con el suministro. Otro, que tiene que ver, que es más a lo que está enfocado el acuerdo, es en el tema de la procura. ¿Okay? Buena parte del dinero que se va a movilizar, que es dinero internacional, tiene el foco de comprar equipo de protección. Entonces, lo que está en la tubería hay que hacerlo llegar a donde está, y ahí tiene una responsabilidad fundamental quienes tienen esa responsabilidad, pero nosotros lo que hemos estado señalando, como en el caso del Hospital de Maracaibo y algunos otros hospitales, mira, tenemos unas cartas de sociedades médicas del Estado Carabobo donde dicen que están trabajando sin protección, por ejemplo. Es un elemento fáctico, ¿ok? Entonces, nuestra responsabilidad es hacer que ese equipo llegue. No depende del doctor Castro ni de la Asamblea Nacional, no tienen la operatividad para eso, pero ya de alguna manera OPS lo que está haciendo es volteándose para ver que esto hay y tratar de que ese elemento sea resuelto. Para mí tiene que estar resuelto ayer, pero queremos que se resuelva lo más rápido posible. Pero yo no le puedo dar una cifra porque es algo sobre lo cual no está en nuestra capacidad logística como equipo técnico de salud. En relación a la vigilancia epidemiológica, la verdad no vi esa parte de la nota, la voy a revisar, pero es algo que no estaba en los puntos, pero es algo que es muy importante para nosotros, como lo dije en la introducción. O sea, independientemente de los equipos de protección, Venezuela tiene una deuda, o la salud de Venezuela tiene una deuda con la información, y no vamos a parar en decirlo nunca. Yo cada vez que me preguntan, un poco como una letanía, digo esto, aunque me pregunten del tiempo. Si el tiempo puede afectar al coronavirus, yo empiezo diciendo que en Venezuela no tenemos información epidemiológica y no vamos a parar hasta que eso se subsane. Tengan la seguridad de eso. En relación al programa de Héroes de la Patria, eso lo está trabajando un equipo técnico. Solamente quiero decirle que el trabajo sobre eso es abrumador. Evaluar credenciales de casi 70.000 personas ha sido un trabajo muy arduo. Yo no le puedo dar fechas. Nosotros estamos tratando de que eso sea lo más rápido posible, pero yo en este momento no puedo hablar de fecha. Es un proceso de verificación por triplicado, donde están las sociedades médicas, donde están los gremios, un proceso complejo, pero lo que sí estamos seguros es que eso va a llegar a donde tiene que llegar pronto, y van a haber anuncios de los equipos que están designados para eso, esperamos lo más pronto posible. En relación a las preguntas del amigo Yepes, fíjense, a mí me gusta hablar de números cuando no tengo los números en la mano. Todos los países tienen su registro de mortalidad, ¿ok? Y voy a explicar, esto es una concepción muy epidemiológica. ¿Por qué? Porque, bueno, una persona se puede morir en su casa de un infarto, tenía 2 días de dificultad respiratoria, y no hay ninguna evidencia de que ese paciente puede ser COVID. De hecho, los datos en este momento que están evaluando de esa información epidemiológica que no tenemos, lo que se llama el exceso de mortalidad,
tú tienes en un país más o menos un número de fallecidos más o menos estable todo el tiempo. Aumenta un poco en diciembre, pero en general todo el año tienes más o menos el mismo número de fallecidos. Ya están evaluando, por ejemplo, en México y en Estados Unidos, cuánto es el número de más de muertos que tiene sobre los muertos que tú tienes históricamente. Eso se llama exceso de mortalidad. Ese exceso de mortalidad tiene varias explicaciones. Los pacientes de COVID que no diagnosticaste, los pacientes que teniendo COVID no llegaron al sistema de salud, pero por ejemplo, la persona que tenía un infarto o tenía una molestia y no fue al hospital pensando que podía contagiarse de COVID en el hospital y se muere de infarto en el camino o se muere en su casa. Esa es una muerte imputable a la situación de COVID, aunque no sea directamente producida por COVID. Entonces, esto tiene un complejo, esto tiene una complejidad muy alta, ¿ok? Y ciertamente hemos estado preocupados en Venezuela porque no ha habido una correlación que se ha mantenido en la mayoría de los países entre el número de casos y el número de fallecidos. Yo creo, y lo hemos dicho así, que la definición de mortalidad asociada a coronavirus que se ha utilizado es muy estricta, solamente paciente que tiene PCR positivo y el paciente que tiene síntomas compatibles con coronavirus. Sabemos que, por ejemplo, hay algunos pacientes que han podido fallecer con una prueba rápida positiva y no ha dado tiempo al hacerles el PCR y esos no están metidos en la cuenta. En nuestra opinión debería estar metido, pero es algo sobre lo cual creo que deberíamos avanzar en una definición más amplia de la mortalidad asociada al tema. Pero entendemos, y hice esa introducción, de que es un tema de definiciones complejo en el mundo entero. En términos de la flexibilización, me preguntaste, yo no sé si lo oí claro, si la flexibilización podía contener la pandemia. No, no la va a contener. La flexibilización es lo que se estima en buena parte del mundo. Vas a tener un aumento de casos sobre el histórico que tú traías, ¿ok? ¿Qué pasa en Venezuela? Estamos haciendo una flexibilización de la cuarentena en un momento donde la historia de casos, según la data oficial, viene aumentando semana a semana. Entonces, ojo, pasa también en otros países de América Latina. A diferencia de Europa, donde la flexibilización empezó cuando los casos venían disminuyendo. Entonces, yo creo que no es esperable que la flexibilización controle los casos, más bien lo contrario. Y eso es una dificultad en la situación que está América Latina en este momento. Sobre los nuevos espacios no entiendo mucho la pregunta, quizás me la replantea. En relación a las camas y ventiladores, la encuesta nacional de hospitales tiene una cuenta, que es la cuenta de los 40 hospitales que nosotros monitoreamos, que no son todos los hospitales. En Venezuela hay alrededor de 300 hospitales en el país. Nosotros monitoreamos 40, que son los 40 tipo 4 o tipo 3 capitales de estado más importantes del país. La mayoría de ellos tienen unidades de terapia intensiva. Y el número redondo de camas de terapia intensiva en esos centros, en esos 40 hospitales, está alrededor de 200 camas. Esas 200 camas, estimamos que un 70-80% de ellas tengan capacidad de ventilación mecánica, pero nosotros no tenemos acceso a las camas que están contabilizadas, entendemos, en la cuenta del Ministerio de Salud, en el sistema Barrio Adentro, porque siempre ha sido un número oscuro, un número que no es claro para nosotros. Las camas de terapia intensiva del Hospital Antonio María Pineda, todo el mundo sabe cuáles son. La del Hospital Universitario, todo el mundo sabe cuáles son. La del Hospital Vargas, todo el mundo sabe cómo. La del Hospital Luis Racetti Barcelona, todo el mundo sabe cuáles son. Pero las que están en los centros del sistema centro no son conocidas para nosotros. Tampoco sabemos qué recursos humanos hay ahí y qué recursos materiales hay y si pueden realmente ser contabilizadas como tal. Entonces, la cuenta que yo conozco es esta. ¿Qué es parte de la cuenta? Sí, es parte de la cuenta, pero yo no conozco la otra parte de la cuenta. Y hay 200 camas en el sector privado en unidades de terapia intensiva. En relación a la pregunta de Colombia y Brasil, yo soy de los que piensan, y esto es una definición epidemiológica, que dividir los casos a estas alturas, después de 2 meses de epidemia, de por dónde vino, a quién le tocó, de cuál fue la tercera generación de casos, no termina sin sentido. La importación de casos es un hecho y va a seguir siendo un hecho en el mundo entero, porque no podemos pensar en los países comunidades estancas, ¿ok? Va a haber, de hecho, hay comunicación entre los países y voy a poner un símil de lo que hacemos práctica clínica diariamente. Cuando vemos un paciente con VIH, por ejemplo, a pesar de que tratamos de entender cómo se contagió, para efectos prácticos, de qué tratamiento le vamos a poner, qué medidas de prevención le vamos a decir y cómo va a ser su vida en adelante,
no tiene sentido saber, desde el punto de vista epidemiológico, a pesar de que lo registramos, saber si la persona se infectó por una transmisión, por una relación sexual riesgosa o por drogadicto endovenoso. Al final, yo creo que sobredimensionar, y fue una de las partes que el doctor Ciro Ugarte, que es quien con nos reunimos, que está en Washington, pero hacemos reunión virtual, hizo énfasis en la reunión del martes, en que pensamos, y yo estoy de acuerdo con ello, lo dijo el doctor Ugarte, yo estoy de acuerdo con eso, debemos bajarle la presión a el tema de la culpabilización de los migrantes sobre la razón de la epidemia, por una razón simple, que tiene que ver con control de infecciones, más allá de temas de derechos humanos, que son importantes. Y es que si alguna persona en Venezuela tiene temor, por cualquier razón, de que sea diagnosticada de COVID, eso va en contra de la epidemia. O sea, va a hacer que la epidemia se mantenga más tiempo. Nosotros necesitamos que la gente que tenga síntomas dé un paso adelante y pueda ser identificada, pueda hacerse el bloqueo epidemiológico y pueda hacerse todo el protocolo de manejo, tanto clínico como epidemiológico de ese paciente. Si las personas que vienen a Venezuela se sienten estigmatizadas o por alguna otra razón, política, racial, religiosa, estigmatizada, de que pueda ser positiva y eso genera una sensación negativa para hacerse diagnóstico, estamos más bien haciéndonos un autogol, estamos trabajando en contra de lo que es la lógica epidemiológica. Entonces, creo que en conclusión, si bien es posible que buena parte de los casos en este momento sean importados, en mi opinión, y lo digo claramente, al final, toda la epidemia que hay en el mundo, con 7 millones de casos en el mundo, se generó en 1 o 2 casos en Wuhan. De ahí partió todo. Entonces, al final, epidemiológicamente, todos los casos terminan siendo filogenéticamente importados. Entonces, creo que tener estos aspectos es importante y si bien esas personas que están allí deben pasar por un protocolo de cuarentena, un protocolo de pesquisa, un protocolo de exámenes, siempre hemos estado muy preocupados por el asunto de los derechos humanos en esa zona, que son muy importantes. Bueno, doctor Castro, nos faltaría entonces Jorge Luis Pérez de CNN y cierra Gaby González con una última pregunta. Jorge Luis. Buenas tardes, doctor Castro, ¿cómo está? Le quería consultar sobre el tema de la valoración de las cifras que provee el gobierno. Ya contestó en parte esa pregunta diciendo que hay un subregistro, pero es algo que pasa básicamente en todos los países. ¿Usted cree en las cifras que provee el gobierno de Maduro, hablando de 2.600 y pico de casos, 23 muertos? ¿Le dan confianza a esas cifras? ¿Hay algún dato estadístico al respecto que le llame la atención o que usted cree que pues entonces está poniendo el foco como debería ser? Sí, Jorge Luis, te explico. Fíjate, yo no tengo unas cifras alternas, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. Entonces, ya he dicho en oportunidades anteriores que había una limitación logística de hacer pruebas en Venezuela. Hasta hace un par de semanas se podían hacer logísticamente 100 pruebas al día, estoy hablando de PCR, y entendemos, por la información que nos dio el ministro, que la capacidad se aumentó cercano a 600 pruebas al día y llegaron unos nuevos equipos de China que pueden aumentar la capacidad más, ¿ok? Eso es la limitación logística. Yo pienso, y soy honesto con eso, no pienso que es que el ministerio tiene 20.000 pacientes positivos escondidos por ahí en unos almacenes y no nos quiere decir quiénes son. No creo que esa sea la situación. No es lógica, ¿ok? Entendiendo que hay una limitación numérica y que hay su registro en todas partes del mundo, en epidemiología tú dices, si tú sabes más o menos cuál es tu subregistro, uno vive con eso, ¿ok? Uno no vive contento, pero vive con eso. ¿Qué puedo decir yo de las cifras actuales? Que es evidente, ¿ok? Sean pocas o sean muchas, que el patrón de transmisión que estamos viendo en las últimas 4 semanas es completamente diferente al que teníamos en las 8 semanas previas. O sea, estamos en la semana 14. Entonces, si tú sacas el promedio de casos, según los diagnósticos de PCR, ¿ok? El promedio de casos a la semana, en las primeras 8 semanas, eran 45 casos. Si tú sacas el promedio de casos de las últimas 4 semanas, el promedio de casos es 450 casos. 10 veces más. Que hay un cambio claro en la cinética de transmisión del virus en el país. ¿Okay? Y creo que la cifra, aunque entiendo que hay una constricción logística, creo que la cifra del shape,
como dirían, o la figura de la curva de casos está mostrando una verdad obvia. Estamos en una fase diferente a la de antes, están aumentando el número de casos semana por semana, y eso es una expresión de la fase o la dinámica de transmisión viral, que es obvia, es clara, no hay que ser ningún genio para darse cuenta de eso. Entonces, creo que eso está expresando lo que está pasando de alguna manera, y bueno, en ese sentido, la preocupación nuestra desde el día 1 de que esto, digamos, podía pasar, y nuestra preocupación por las pruebas y por los equipos de protección. No sé si me explico claramente en ese sentido, y quiero decir claro que el doctor Castro no tiene una cuenta alterna al gobierno, porque a mí, yo sé otros números que no existe eso. Nosotros monitoreamos casos que hay en los hospitales, monitoreamos personas que llegan con síntomas respiratorios en la emergencia de la unidad de terapia intensiva, pero de alguna manera nuestro monitoreo alterno, que obedece tanto a monitoreo social, que es una metodología estándar en el mundo que se llama vigilancia sindromática, o sea, si tú mides el número de infecciones respiratorias en las comunidades, debería ser un equivalente al número de casos de coronavirus. No todos son coronavirus, pero una proporción de ellos sí. Y nuestra cinética de monitoreo comunitario dice que la transmisión está aumentando también. O sea, está correlacionada con lo que vemos con las cifras de PCR. Entonces, en esas dos márgenes nos movemos, y lo importante, creo que la figura importante, es que la transmisión está aumentando en Venezuela. Gracias, doctor. Gaby, para cerrar contigo. Sí, doctor, es que se me olvidó preguntarle precisamente un tema que usted acaba de tocar, y era el anuncio de los cambios de las PCR que, según el gobierno de Nicolás Maduro, pues antes se tenían las europeas y ahora se estaría migrando a las chinas, y quería saber si esto también tenía algún tipo de repercusión técnica, ¿no? En cuanto a calidad, porque también hemos visto lo que ha pasado en otras partes del mundo con cierta tecnología china. En este caso, pues con respecto a las pruebas rápidas, ¿no? Pero esta migración que ya había sido anunciada incluso hace un mes, que Nicolás Maduro lo dijo, un cambio en las PCR, pues ya pareciera concretarse con el arribo de la ayuda humanitaria que llegó hace unos días, y quería saber su opinión al respecto. Fíjate, yo no tengo mayor información de qué tipo de protocolo se está utilizando. Supimos al principio, porque nos lo dijeron al principio, que se está utilizando lo que se llama el protocolo de Berlín, que es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud, con reactivos que trajo la OPS. En cualquier laboratorio normal, estoy hablando de pruebas bacteriológicas, virológicas, parasitarias, si tú cambias de método, tú deberías tener, digamos, una metodología para cambiar de método, ¿ok? Y eso debería ser transparente. Nosotros no sabemos nada, la verdad. Nos gustaría saber un poco cuál es la metodología que se está utilizando. Como yo no soy vocero gubernamental, bueno, no lo digo porque no lo sé. Pero cambiar de método no me preocupa, ¿ok? Eso eventualmente puede pasar. Donde ha habido críticas importantes son las pruebas rápidas, tú lo mencionaste. No hemos visto críticas gruesas a las pruebas moleculares, pero sabemos que hay unas mejores que otras. Para darles una idea, las mejores pruebas moleculares tienen una sensibilidad cercana al 80-85%. La prueba molecular que es la mejor, ¿okay? Pero aún la mejor no es 100%. Eso quiere decir que aún las pruebas moleculares pueden tener falsos negativos y pueden tener falsos positivos. Pero eso tenemos que vivir en el mundo con eso ahorita, ¿ok? Entonces yo creo que es importante, así como necesitamos información epidemiológica, tener información de los cambios de protocolo, para entender un poco mejor qué es lo que está pasando. Yo a priori no tendría una crítica particular sobre eso, porque bueno, esto pasa en la ciencia, siempre y cuando se llenen los requisitos metodológicos necesarios, y yo les puedo decir también que tengo confianza en la capacidad técnica del Instituto Nacional de Higiene, ¿okay? Desde hace muchísimos años hemos trabajado con higiene, hay gente muy preparada, gente muy capaz, pero un poco lo que quisiéramos es un poco entender el cambio de la metodología, pero yo no tendría reservas a priori. En ciencia funcionamos así, ¿ok? Digamos, yo pensaría que eso son métodos estandarizados, pero bueno, tenemos que cumplir con la normativa de notificar, mira, estamos usando tal prueba, estamos tales primers. Yo no soy un experto en eso, esta información tendría que verificarla gente experta en el campo de biología molecular, y estar todos contentos. Creo que deberíamos movernos hacia allá.
Bueno, doctor Julio, ya damos por concluida la rueda de prensa. Muchísimas gracias. No sé si tiene algo que decir ya al finalizar, y gracias a los colegas que se conectaron, 38 medios presentes en esta rueda de prensa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que las epidemias, y lo he dicho el día 1, son fenómenos móviles, son fenómenos dinámicos. Lo que es verdad hoy no es verdad mañana. Bueno, ustedes lo han visto que ha pasado desde que empezó la cosa en China, todo lo que hemos dado vuelta. Yo sí creo que vamos a tener coronavirus durante mucho tiempo, probablemente varios meses o todos los meses de este año, y estamos a la orden para una próximo update de la situación. Y quiero hacer otro énfasis, nuestra motivación fundamental como médico venezolano es lograr que tengamos las mejores condiciones para atacar el COVID en Venezuela. Eso es lo que nosotros queremos, más allá de cualquier otro interés secundario. Y estamos tratando de hacer lo que podamos hacer para que el dinero venezolano que está afuera sea enfocado en este combate, las estrategias, la logística, se mejore lo que tenga que se mejorar para evitar que más venezolanos sigan infectándose o falleciendo o enfermándose por coronavirus. Esa es nuestra única motivación y es lo que nos mantiene en este camino de esta ruta de trabajo convocada por la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias doctor, gracias colegas periodistas. Que pasen buenas tardes.